Pero fíjense que en medio de todo eso viene un asunto, que es como la siguiente parte de la discusión que yo ayer les mencionaba, ¿no? Estamos en un escenario de polarización, esa es la dificultad, o más bien lo que tendríamos que señalar es que querían configurar, o hay una tendencia, porque no solamente acá, una tendencia política hacia la configuración de unas sociedades pospolíticas, que es como la han llamado los estudiosos. Y para eso voy a permitirme referirme de manera específica al término a partir de un autor que es Zizek. Zizek dice que la pospolítica, porque inclusive él dice que hoy estaríamos de alguna manera en una época pospolítica, es una política que afirma dejar atrás las viejas luchas ideológicas y además se centra en la administración y gestión de los expertos. Fíjense que eso es de alguna manera lo que se viene proponiendo aquí desde hace rato, por casi, por casi la mayoría de candidatos, ¿no? Entonces, que hay que dejar la lucha de clases o que no más odio de clases, que en realidad pues son los tecnócratas los que deben de manera desinteresada, ¿cierto? Y sin aparente posición política administrar el Estado, ¿no? Eh, políticos, una cosa muy contradictoria, que dicen que ellos no son ni de izquierda ni de derecha ni de centro, o sea que no tienen posición política, ¿cómo? ¿No? Pero eso es de alguna manera algo que ha venido instalándose a nivel global, inclusive en el espectro político. Entonces, ¿qué es lo que hace la pospolítica y por qué sería una pospolítica? Dice Zizek, porque elimina la contradicción. En el momento en el que se eliminan las contradicciones ya no estamos en el terreno político porque el terreno político es el terreno de la contradicción, de la disputa, de la diferencia y por lo tanto necesariamente de la polémica. Entonces, la condición necesaria para que hayan transformaciones, para que haya nueva síntesis, es la contradicción. Si no hay contradicción, no hay nueva síntesis. Estamos en un mundo, digamos, relativamente estático, no hay cambios reales, ¿no? Y cuando se configura una sociedad pospolítica, como la llama Zizek, dice él que lo único que provoca la movilización de la gente es el miedo. Y fíjense que ante eso estamos. O sea, venimos de 20 años o algo más de movilización de las personas a partir del miedo y del intento de instalar un escenario pospolítico, un escenario en donde no es posible tomar una posición porque se dice que uno está polarizando, en donde no es posible contradecir políticamente al adversario porque se dice entonces que uno está generando un odio de clases. Entonces, hay desde hace tiempo la promoción constante de un discurso que despolitiza y que por lo tanto genera un escenario pospolítico. Eso es problemático, pero volviendo a lo que decía precisamente Jimmy, creo que hay un asunto clave y es, bien, pues resulta que en parte eso fue lo que ocurrió, que ese escenario pospolítico que teníamos con la seguridad democrática por casi 16 años comenzó a resquebrajarse. Y comenzó a resquebrajarse porque justamente los jóvenes y pues otros grupos poblacionales comenzaron a tomar posición política, es decir, comenzó a ensancharse la polarización. Y hay una cosa muy extraña. Ustedes van a decir que, pues porque en general casi tenemos un consenso en decir que fue una embarrada, que fue una muy mala jugada, que Santos hubiera llevado al plebiscito pues, las discusiones de los diálogos de paz, pero uno diría, sí, no, porque fíjense, en realidad, de no haber sido así, seguiríamos en un escenario mucho menos polarizado, es decir, mucho menos político, mucho más pospolítico, de una supuesta unidad, de un supuesto consenso general, en donde no es posible asumir una posición política o contradecir al adversario. En realidad, el plebiscito, y más que el plebiscito, la pérdida del sí en el plebiscito, aumentó el nivel de polarización.
Eso es negativo para muchos. Hoy muchos dicen que la polarización ha sido muy mala, que no hay que polarizar más, que no hay que promover más el odio de clases. Pero en realidad yo creo que lo que nos ha llevado a este momento crucial de la posibilidad de que un sector o los sectores mejor excluidos de la política hoy estén a puertas de poder de alguna manera verse reconocidos en un discurso político, pues es eso, fue una polarización que se fue generando, que fue politizando, porque al haber polarización exigía necesariamente que las personas asumieran una posición política, y esa polarización fue llevando progresivamente a este momento que tenemos hoy. Entonces, ¿qué es lo que dicen algunos autores que han estudiado este fenómeno de la pospolítica? Dicen precisamente que el liberalismo, diríamos mejor, el neoliberalismo, ha generado una evasión de lo político. Entonces, oblitera lo político en la medida en la que concibe que el antagonismo es negativo, en la medida en la que está buscando un consenso racional y no más bien un disenso, y no más bien una discusión desde la diferencia, desde la diversidad. Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Porque busca desactivar el antagonismo potencial que existe en las relaciones sociales. Y el antagonismo que existe en las relaciones sociales no es para desactivarse. Por el contrario, lo que hay es que buscar activarlo para que las personas se posicionen políticamente, para que las personas demanden desde lo que son sus necesidades y entonces pueda ensancharse lo político para darle cabida a aquellos que normalmente no tienen cabida. Eh, Cuando buscamos eliminar esa diferencia, ese antagonismo, en realidad lo que estamos haciendo pues básicamente es eliminando lo político, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos venido viendo desde hace un buen tiempo para acá, y sobre todo acá reforzado a partir del discurso de la seguridad democrática. Entonces, este es el punto, ¿no? Que me parece clave tener en cuenta allí y que precisamente aquí voy a la tercera fase, digamos, de imágenes. Nuevamente voy a compartir la pantalla y que podemos ver a partir de varios ejemplos que tendríamos allí a la mano. Permítanme un segundo. Aquí no sé si ya tienen mi pantalla en este momento. Sí. Ok, bueno. Por acá. Fíjense en esto. Una valla que circuló hace un tiempo, ¿no? Y que muestra qué es el racionalismo liberal y el llamado de los consensos. Una valla del candidato Fajardo que decía, antes de votar, revisa quiénes están detrás. ¿Cierto? Pero en realidad, en esa supuesta posición de centro, lo que hay es una evasión de lo político, por lo mismo que estábamos diciendo atrás. Acá vemos lo mismo, en realidad, y hemos visto que se ha acentuado en los últimos días. Un intento del candidato de la derecha por promover una unidad nacional, ¿no? No más odios, por decir que no está con ningún sector político, pero en realidad que vemos en estas imágenes, pues que todos los sectores políticos tradicionales están con él, ¿cierto? Pues ahí vemos a Cambio Radical, allá con los Char, por aquí vemos al Partido de la Unidad Nacional, por aquí vemos al uribismo también, ¿no? Y en este eslogan de campaña también, que dice yo unifico, nuevamente entonces volviendo a esa unidad, pero a esa unidad que lo que hace es eliminar el antagonismo, que lo que busca entonces es excluir la diferencia y el disenso. Y acá, en esta más reciente que vimos en portada de Revista Semana, en donde dice, nos unimos o nos jodemos, pero nos unimos quiénes, ¿no? Es decir, ahí vemos quiénes, son los sectores políticos tradicionales, y vemos que ese nos unimos o nos jodemos cuando lleva al votante primario, pues lo está llevando un poco en esa lógica que atrás mencionábamos, ¿no? En una lógica en la cual aparentemente uno se vincula a un proyecto político, pero en realidad a costa de dejar a un lado la posibilidad del disenso, la posibilidad de la polémica y la posibilidad de traer, digamos, su diferencia al escenario político. Por acá lo vemos reforzado, ¿no? Un consenso sin exclusión. Fíjense que esto no es algo pues, de este candidato, ¿no? En realidad vemos que eso viene de mucho antes, decía
Álvaro Uribe decía, yo no creo en el odio de clases ni en la economía utilitarista, creo en la economía fraterna, y promovía mucho y ha promovido en general el uribismo ese mensaje del odio de clases, ¿no? Que además es una manera peyorativa de referirse a la lucha de clases, no es lo mismo el odio de clases a la lucha de clases. Incluso también Fajardo cuando dice que la polarización no nos confunda, ¿no? Como diciendo que entonces que la polarización es negativa para la política, ya mencionábamos que no, digamos que no desde el escenario de la política radical al menos. Acá vemos un mensaje del Centro Democrático, no al odio de clases, vote por Colombia. Entonces ese es el punto, ¿no? Que en ese escenario postpolítico lo que se propone es un consenso sin exclusión, que busca, ya lo decíamos, erradicar el antagonismo, que busca o que hace que el antagonista pase a ser un enemigo. Entonces ahora ya, si usted no está en la unidad, pues usted es un enemigo, ¿no? Se convierte en un oponente, en un enemigo que hay que abatir. Generalmente, pues lo que muestran los analistas es que son los movimientos políticos de derecha los que apuntan a esa articulación de la unidad nacional, que dicen que eh, pues que lo que hay que buscar es un consenso y en realidad pues eso lo que hace es amenazar la democracia, ¿no? Dicen que la democracia está amenazada, pero la amenaza de la democracia precisamente está es acá, ¿no? Eh, y bueno, pues eso hace que aumente la marginación precisamente de grupos que no logran afiliarse, encontrarse en esa supuesta unidad, en esa unificación. Por acá vemos otro mensaje de la esposa de Federico Gutiérrez diciendo que Daniel Quintero tiene odio y genera polarización, algo que pues estamos viendo en días recientes en la ciudad. Aquí hay algo que me parece interesante para entender y ampliar esta explicación de qué es eso. Me voy a permitir leerlo textualmente. ¿Qué es esto de la pospolítica y qué es esto de la digamos, de la eliminación de la contradicción? Y este es un juego que reproduce Dufour, un autor francés, en un texto llamado Locura y Democracia, un fragmento, de un juego que realiza un adulto y un niño. Esto es un poco para mostrar cómo se trastocan las posiciones y qué efectos pues tiene eso, ¿no? Entonces le dice el niño a su tío, se tengo un plan, me propuso mi sobrinito de 8 años hace unos días. Cuando yo diga no, quiere decir sí, y cuando diga sí, quiere decir no. ¿De acuerdo? Yo le contesté no. El niño quedó entonces muy consternado. Me preguntó si este no quería decir sí. Yo repetí no. Entre más insistía él, más repetía yo no. Al prolongarse la conversación me di cuenta de que el valiente muchachito experimentaba un creciente enojo. Ya no sabía qué significaba ese no. Si el juego había comenzado, quería decir sí, y entonces yo ya estaba jugando. Pero si no había comenzado, no solo indicaba que no quería jugar. Mientras que un instante atrás él se había considerado maestro del juego, ahora ya no sabía en qué estábamos. Eso realmente encierra eh, los efectos de la pospolítica y cómo se trastocan las posiciones. Y aquí podemos verlo a través de algunos ejemplos, nuevamente, ¿no? En semanas recientes ha habido una articulación de buena parte de las propuestas de Petro en el candidato Federico Gutiérrez y incluso diciendo que él es el cambio, pero que el cambio no debe darse como un salto al vacío. Y aquí lo vemos en algunas imágenes, ¿no? Pues aquí hay una parodia, ¿no? Fico es el cambio, pues muestran aquí esta cicla averiada. Acá, esto de la campaña reciente, yo sí quiero un verdadero cambio, pero con Fico. Por acá, soluciones de la agricultura ante el cambio climático, digamos, cuando vemos que en realidad aquí hay una visión muy distinta del desarrollo económico y de la extracción energética. Y vemos acá un mensaje reciente de María José Pizarro diciendo: Gutiérrez, sin sonrojarse, se apropia de nuestras propuestas y de las que hemos impulsado. Ahora le importan los estudiantes, las mujeres y la renta básica. La gente sabe que si hay hambre y desigualdad,
es por los malos gobiernos de sus aliados. Entonces ahí vemos un poco cómo en ese juego político, en ese juego de estrategias políticas, también busca de alguna manera trastocarse las posiciones a partir justamente de esa idea de la unidad, de la unificación. El punto entonces, llegados a este nivel, es que es necesario esto, ¿cierto? Esto no implica una unificación, esto implica más bien, como lo llamaba Lacan, un punto de capitón, o sea, un punto de articulación, ¿no? Un punto de almohadillado, que para los efectos sociales, pues básicamente es un pacto, algo en lo cual, a pesar de la diversidad, podamos reconocernos. ¿Qué es eso que a pesar de la diversidad nos permite reconocernos? Pues básicamente la constitución política, que como ayer también les decía en su preámbulo, pues confirma, reafirma que Colombia es un país multiétnico y pluricultural. Y ese es el punto, ¿no? Mientras no encontremos ese punto de capitón, ese pacto en el cual a pesar de la diferencia podemos reconocernos, pues seguiremos en ese escenario pospolítico que atrás mencionábamos. El último punto es este, la democracia radical, pero voy a hacer una nueva pausa para recoger algunas inquietudes. Ah, perdón, creo que desactivé el micrófono. Les decía que el siguiente punto es el de la democracia radical, pero quería hacer una pausa para escucharle, recoger algunas inquietudes y pasar a desarrollar ese último punto de tratar de ver de qué manera podría ser posible construir una democracia radical en la que desde la diferencia se pueda, digamos, configurar políticamente una sociedad. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario que hacer. Bueno, voy a avanzar entonces sobre este último punto. Trataré de ser un poco más ágil ya para el cierre. ¿Qué es entonces una democracia radical y cómo pensarla, no? Lo primero, creo que ya va quedando ahí sobre la mesa en los ejemplos que hemos traído, es que el oponente no puede verse como un enemigo a abatir, sino como un adversario de legítima existencia. Ese es el primer punto. Y eso ya puede verse en distintas alusiones que hacen, por ejemplo, los políticos a distintos adversarios y actores políticos, porque lo son, quieranlo o no, como el ELN, por ejemplo. Si lo seguimos viendo únicamente como un enemigo a abatir, pues seguimos un poco en la misma lógica de la seguridad democrática que ya mencionábamos, cercana al escenario pospolítico. O si lo vemos como un adversario de legítima existencia, pues es un actor político con el que habría que negociar, evidentemente. Eh, Lejos de que ese otro, a pesar de su diferencia, represente un peligro para la democracia, en una democracia radical, en realidad esa existencia de ese otro es la condición misma para que exista democracia. Si volvemos al discurso de la seguridad democrática que busca eliminar al oponente porque lo considera el causante de todos los males, ahí ya no hay democracia. Habrá seguridad, pero democracia no. Porque en la medida en la que al otro únicamente lo excluyo o lo abato, pues ya no hay posibilidad de disenso, entonces ya no hay posibilidad de polémica y se acaba la democracia. Eso implica necesariamente la construcción de identidades colectivas, pero en torno a posiciones bien diferenciadas. No tiene por qué tratarse de un discurso homogenizante en el que entonces, claro, todos caben, pero caben en esta unidad nacional, en este molde homogéneo. No, es que caben en cuanto diferentes, en cuanto a actores con identidades colectivas diferentes que pueden participar activamente en el escenario político. De eso se trataría una democracia radical, es decir, de un pluralismo.
También de la posibilidad de que los ciudadanos puedan escoger entre alternativas reales. Ese es el otro punto. Hace mucho tiempo, bueno, a no ser por las elecciones anteriores a estas, en donde realmente no había la posibilidad de escoger entre alternativas reales, era más de lo mismo. Entonces, eso también es importante observarlo, porque este es un país en donde no ha existido la posibilidad de escoger entre alternativas reales, entre otras cosas porque las alternativas reales, pues, las asesinan. Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Entonces, la democracia, en la democracia radical, o desde esta perspectiva, solo puede existir cuando ningún agente social está en condiciones de aparecer como dueño del fundamento de la sociedad y representante de la totalidad. Es decir, cuando un actor social dice, no, sí, el cambio sí, pero es que el cambio no es un salto al vacío, solo podemos ser los que siempre hemos gobernado. ¿Cómo así que los que siempre han gobernado van a cambiar que si siempre lo han hecho igual? No tiene sentido, pero digamos, ¿cómo es posible que hayan unos que se abanderen de ser los únicos que pueden entonces garantizar la democracia? ¿Cierto? Es que la democracia está en riesgo y solo nosotros podemos garantizar que haya democracia. O es que la libertad está en riesgo y solo nosotros podemos garantizar la libertad. Bueno, eso lo que nos lleva nuevamente es al escenario que hemos mencionado, pospolítico, que más bien pone la democracia realmente en riesgo. Entonces, lo importante, digamos, de una posición política radical, o en términos mejor, de la democracia radical, es que reconoce el papel constitutivo de la división y el conflicto. No es el que sutura la división y busca entonces eh, unificar y completar esa identidad en falta. No, es el que reconoce que hay una división, que hay una falta. Es el que reconoce que hay un conflicto y que el conflicto hace parte de la vida democrática y de la vida social. La existencia entonces de un pluralismo implica la permanencia del conflicto y del antagonismo. Ese es el centro de la cuestión, ¿no? Porque en esa democracia hay una multiplicación de las posiciones del sujeto y por lo tanto la garantía que ofrecería un gobierno en una democracia radical sería la de ofrecer dispositivos que permitan las diferentes posiciones que existen. No el que las pone en el mismo molde, no el que busca unificarlas, no el que busca suturarlas, menos el que las persigue. Y pues ahí está el punto, ¿no? Eso precisamente es lo que diferencia radicalmente, sustantivamente, la izquierda de la derecha. Ese es el punto, ¿no? La izquierda es la que tiene que dar, se supone, lugar a la multiplicidad de las expresiones de los sujetos y de los grupos sociales, y la derecha más bien la que busca esa unificación, esa forclusión de la diferencia. Pero por supuesto, que sea en un caso u otro, lo importante es mantener la distinción entre derecha e izquierda. El discurso o los discursos políticos que busquen eliminar la distinción derecha e izquierda están entonces precisamente construyendo un escenario pospolítico y poniendo la democracia en riesgo. Para que exista democracia debe haber derecha e izquierda, porque si todos estamos de acuerdo, entonces, ¿para qué la política, no? Bien, ahí está el punto y veámoslo un poco acá, rápidamente ya para ir cerrando en estas últimas sección de diapositivas que voy a compartirles y nuevamente les agradezco que me digan cuando la tengan en su pantalla. Ya, profe. Listo. ¿Qué tenemos acá? Entonces, aquí lo vemos. Al menos en el discurso y en la semiótica lo que vemos es esto. El surgimiento de nuevas luchas contra el sexismo, el racismo y muchas otras formas de subordinación exige la ampliación del campo de la lucha por la igualdad. Eso es lo que diferencia sustantivamente a izquierdas de derechas. La izquierda se supone que está buscando ampliar la democracia para luchar por la igualdad. La derecha, todo lo contrario. ¿Qué vemos acá? Y esto fue muy interesante y creo que muy exitoso finalmente en la misma campaña de Francia Márquez, cuando empezó a hablar de los nadie, y vemos cómo en la semiótica comenzaron a aparecer, ¿no?
Nadie por quién votar, nosotros somos nadie. Francia Márquez y el poder de los nadie. Bueno, aquí están bastante la película que conocemos de los nadie. El punto está acá. El punto es cómo articulamos liberalismo y democracia y cómo hacemos para que realmente entendamos que existe una articulación entre los dos elementos, ¿no? ¿Cómo hacemos también para no perder de vista que el liberalismo no solo es económico, es también político? El asunto un poco con los gobiernos llamados neoliberales es que se sitúan en la esfera del liberalismo económico, pero dejan de lado el liberalismo político. Y el liberalismo político es el que tiene que ensanchar la democracia para que los actores excluidos de la política quepan en ella. Ahí está el punto. Entonces, ¿cómo encontramos, digamos, esa intersección entre los dos elementos? ¿Cómo hacemos también para entender que la modernidad tiene dos campos que la configuran, ¿no? El modernismo y la modernización, la expresión cultural y la expresión tecnológica. Son los dos elementos los que configuran entonces la modernidad. Es decir, no podemos únicamente quedarnos en la modernización y en el liberalismo económico, diciendo que lo único que importa entonces es el crecimiento económico y la explotación y la producción, sino que tenemos que entender que de otro lado está el liberalismo político, los actores políticos, la diversidad política y la cultura modernista, digamos, es decir, la expresión del espíritu moderno, que además hoy está encarnada sobre todo y pues en general, siempre por los jóvenes, ¿no? Ahí viene el asunto, ¿no? Entonces, de eso es de lo que se trata, de esa relación entre la modernidad y la revolución democrática, como lo dice Chantal Mouffe, dice, la sociedad democrática moderna está constituida como una sociedad en la que el poder, el derecho y el conocimiento están expuestos a una indeterminación radical. Mientras no dejemos lugar a esa indeterminación radical de esos elementos, es decir, del poder, del derecho y del conocimiento, estamos en un totalitarismo. El poder debe ser indeterminado, no puede ser un poder absoluto, igual que el derecho, porque el derecho debe estar dinámicamente transformándose en función de las necesidades sociales y por supuesto igual que el conocimiento, que es más que nunca hoy la clave para el desarrollo social. Y esto entonces es una democracia múltiple, ¿sí? Es una democracia en donde no es esta, en donde dice que la democracia solo es la libertad económica, esta en donde solo hay trazos verticales. No es esta que dice que si no hay neoliberalismo no hay democracia, eso no es cierto, eso es falso, sino que es esta en donde hay una multiplicidad de trazos, unos que son verticales y otros que no lo son, que son oblicuos. Es decir, unas posibilidades de democracia económica, en donde la economía política tiene lugar al desarrollo, pero en donde otras expresiones de la libertad y de la democracia también subsisten, también existen. Ese, digamos, es el punto. Esa es la multiplicidad de la democracia, que se traduciría justamente en esto. La multiplicidad se convierte en sede del antagonismo y se politiza. Debe dar lugar al antagonismo y debe dar lugar a la multiplicidad de actores. Y entre más actores tengan la posibilidad, a través de los dispositivos que construye el Estado, de expresarse efectivamente, más democracia hay. Ese es el punto con la democracia radical. Aquí está, pues, nuevamente una frase de Mouffe, dice: el sujeto construido en el punto de intersección de una multiplicidad de posiciones subjetivas, entre las que no hay ninguna relación a priori o necesaria, ¿cierto? Ni la raza, ni la clase social, ninguna condición a priori, y cuya articulación es consecuencia de prácticas hegemónicas. En consecuencia, nunca hay una identidad definitivamente establecida, era lo que decíamos al inicio, y siempre tiene que haber un grado de apertura y de ambigüedad. Esto son las esferas a través de las cuales se amplía el espectro democrático, ¿cierto? En donde se incluyen las tradiciones, en donde se incluyen las comunidades
y en donde la política realmente tiene en cuenta la diversidad de las tradiciones y la diversidad de las comunidades, y no por el contrario, busca entonces supeditar las tradiciones y la comunidad a ella. Y aquí vemos, ¿no? Entonces, ¿qué deben ser las instituciones en una democracia radical? Una en donde los distintos discursos, la multiplicidad de discursos y la multiplicidad de prácticas entran a alimentar y a constituir las instituciones. No una en donde las instituciones supeditan los discursos y supeditan las prácticas a esa homogenización. Es justamente en el sentido contrario. Aquí está entonces esa matriz para la construcción de un sujeto desde lo múltiple que articula diversas comunidades, fines propios, por supuesto, es decir, los intereses de los individuos, pero también el bien común. Esos tres elementos deben conjugarse en una democracia radical. Finalmente, esta imagen, que surge es nuestra radiografía, digamos, del país que va a votar el próximo 29 de mayo, según un estudio que trajo El Espectador del 2 de mayo de este año. ¿Qué vemos acá en este espectro? Básicamente lo que estamos viendo es cómo va a votar la población colombiana. Por un lado, tenemos en el eje de la izquierda un mayor papel del Estado, o sea, un Estado que interviene en la economía. Por otro, tenemos en la derecha un libre mercado sin regulación, o sea, neoliberalismo. En el ámbito superior tenemos las libertades individuales y en el eje inferior el orden y la autoridad. ¿Qué encontró El Espectador a través del análisis de algunos datos de una de las encuestas realizadas? Pues básicamente que por estrato económico la gente de los estratos bajos prefiere o propende por un mayor papel del Estado, pero se desplaza, digamos, hacia este eje de orden y autoridad. Muy similar a lo que ocurre en el estrato 3. Y bueno, aunque en el estrato 3 hay algún sector que pues propende un poco más por las libertades individuales. Y en el estrato 4, 5 y 6 vemos básicamente un mayor desplazamiento hacia el libre mercado, pero también un llamado al orden y la autoridad. Eso muestra un poco que la mentalidad del colombiano promedio es en realidad una mentalidad proclive al autoritarismo, es decir, que eso muestra también y explica por qué en términos psicopolíticos tuvo tanto efecto y logró, digamos, anclarse tan fácilmente el discurso de la seguridad democrática, porque en general hay un llamado al orden y la autoridad. Pero muestra también que de alguna manera, dadas las distintas circunstancias que han venido configurándose a nivel económico y social, pues hay un desplazamiento de buena parte de los sectores sociales hacia un mayor papel del Estado en la economía, o sea, hacia una mayor intervención del Estado. Y creo que eso sobre todo es lo que está haciendo hoy que el discurso del candidato Petro pues esté convocando a las mayorías, porque básicamente lo que piden es esto. El cambio, digamos, que la gente espera es este, y es que haya un mayor papel del Estado en la economía, que haya una mayor intervención del Estado en la economía, contrario a lo que hemos venido viendo pues, en un Estado neoliberal, más bien despreocupado por las cuestiones sociales, ¿no? Eso básicamente. Y finalmente acá vemos que en términos etarios, ¿qué vemos, no? Dice acá, en temas económicos, los colombianos tienden a inclinarse entre más jóvenes hacia posturas a favor del Estado intervencionista y en temas sociales que incluyan a favorecer más el orden y la autoridad entre más avanza su edad. Es decir, entre más avanza la edad, más conservadores nos volvemos y más proclives al autoritarismo. Y es por eso, como bien lo muestran las cifras hoy, que la mayoría de votantes del candidato Petro están en el sector de los jóvenes, eh, aunque, por supuesto, diríamos que en la franja entre los 18 y 55 años, predominantemente la izquierda gana, y en la franja que da de los 55 años arriba, pues la derecha pues tiene una mayor acogida, dado que, como se ve acá, hay un mayor pedido de orden y de autoridad. Bueno,
Eso lo que quería compartirles en esta noche. Creo que me he extendido un poco más de lo que había prometido. Como les decía, la intención es también que los compañeros que están en el Congreso de Psicopolítica, pues vía grabación puedan acceder a este material y probablemente ya después nos podrán enviar algunos de sus comentarios. Pero me gustaría para finalizar recibir también de parte de ustedes, si los hay, algunos otros comentarios, inquietudes, un balance pues incluso de esta jornada que fue más extensa de lo que les prometí, pero que me parece importante, interesante a puertas de las elecciones del próximo domingo y que seguramente, como también lo proponía Carolina ayer, luego de los resultados pues buscaremos otro espacio para construir ya otros análisis de lo que pudo haber ocurrido.